Hermanos, la Biblia dice que las pruebas son parte de nuestra vida espiritual, porque en realidad son necesarias para el crecimiento de una persona. Por supuesto, nadie quiere ser probado. Todos queremos que no haya problemas en nuestra vida, ¿no? Todos desearíamos una vida sin necesidad. Una prueba representa un tiempo de tristeza, un tiempo de dolor, un tiempo de angustia, un tiempo de sufrimiento. Y por supuesto nadie quiere pasar tiempos así difíciles, porque esos tiempos vienen porque de repente ha pasado, ¿no?, alguna desgracia, alguna pérdida, alguna enfermedad, alguna traición. Salmo 5, versículo 1 al 12. O sea, la prueba es un dolor, una tristeza, un sufrimiento, ¿no? Pasando una prueba terriblemente fuerte, una pérdida. La prueba puede ser tremenda y puede llegar cualquier momento. Muchas veces la prueba es una pérdida de un ser querido, puede ser bienes, ¿no? Se pierde bienes. En la prueba puede ser una enfermedad, hermanos, un accidente, no sé. Pero de repente llega la prueba. Entonces, es el asunto. ¿Qué hacemos en realidad cuando viene la prueba? A lo largo del ministerio he visto personas probadas fuertemente, ¿no? He visto personas que han tambaleado en su fe. Hace muchos años una hermana, por ejemplo, un día vino a la iglesia cuando estábamos allá en provincia y decía, desesperada, triste, mal, o sea, angustiada hasta el extremo. Y es que ella decía, pastor, tengo un problema grande ha pasado. Yo le dije, ¿qué puede ser un problema grande? A ver, cuéntame, ¿cuál es el problema? Es que mi hermano, ¿no?, ha encendido la movilidad y quería sacar el auto en retro y no se ha dado cuenta que mi hijo estaba detrás jugando detrás de las llantas. Y entonces lo ha atropellado. Y ahora está ahí y han venido todos. Yo vine a la iglesia y desesperada, no sé qué hacer. ¿Qué se le puede decir a una persona así? Porque una prueba puede producir, por un lado, resentimiento, amargura, rabia, enojo, queja contra Dios y contra las personas. Uno se cierra, se enoja. Eso es lo que puede producir una prueba. Pero por otro lado, también una prueba puede producir confianza, puede producir comunión con Dios, puede, producir en nuestra vida fortaleza, puede producir unción, puede producir que ese corazón que nunca había llorado comience recién a llorar, porque a veces nuestro corazón es tan duro que no quiere llorar. Entonces Dios envía una prueba para quebrar el corazón, porque en realidad debemos tener el corazón quebrantado, debemos aprender a tenerlo sensible delante del Señor, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender a refugiarse en Dios. Eso también produce una prueba en otros. Se refugian en Dios, se quebrantan en Dios, lloran en Dios, le entregan todo a Dios, recién sienten paz en sus corazones. ¿Se dan cuenta cuánto tenemos que ser formados por el Señor a lo largo de esta vida? Se le preguntó a un dirigente llamado Guillermo Gladstone cuál era el secreto de su vida, porque siempre lo veían calmado, lo veían siempre confiado, y le decían, ¿por qué usted es así, Señor? Y entonces él un día los reúne a todos y los lleva a su cuarto, les muestra un cuadro gigante que él tenía en una de sus paredes y decía allí, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti han confiado. Isaías 26:3 estaba en su pared. Y en todo momento que tenía problemas, dificultades, él tenía que ir allá y recordar, hermano, que todo está en las manos del Señor. Él tenía que entender de que su confianza estaba en Dios, su Salvador, como así lo había dicho y proclamado siempre. Porque muchas veces lo que decimos y proclamamos, un día tenemos que vivirlo. Y ese día tenemos que hacer lo que hemos dicho. Vamos a confiar siempre en el Señor. Yo le serviré siempre al Señor. La gran pregunta es, ¿de qué lado estamos? ¿Del lado de los que en medio de las pruebas van a abandonar a Dios, van a resentirse, amargarse, cerrarse? ¿O estamos del lado donde vamos a aceptar la voluntad del Señor como un tiempo de forjamiento, de trabajo, de esfuerzo? Por alguna razón Dios tendrá su propósito y vamos a simplemente confiar en Dios y no nos vamos a amargar. ¿De qué lado estamos? ¿O de qué lado estaremos cuando llegue la prueba? Hermanos queridos, no importa cuál sea, los dos lados o uno de los lados, hermano, cada decisión siempre va a tener sus consecuencias. Entonces hoy quiero hablarle de cómo responder a las pruebas y aflicciones, qué actitudes se debe tomar. Y hay tres cosas importantes en el Salmo 5. Por favor, veamos los versículos 1 al 3. El Señor dice que lo primero que debemos hacer en una prueba siempre es orar, hermano. Lea conmigo, versículo 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hermanos, lo primero que se debe hacer en las pruebas es orar. Y todo el libro de los Salmos está lleno de oraciones, porque esas oraciones eran el secreto de David para poder permanecer firmes en cualquier prueba. Recuerden que David ha sido un hombre muy probado por Dios. Prácticamente se enumeran las pruebas de David desde el momento que fue ungido por el Señor. Y vinieron una cantidad hasta el momento después de su reinado, hasta el día que murió, hermano. Pero en todas esas pruebas David se mantuvo fiel al Señor, hermano. Y murió fiel. Es por eso que el Señor dijo, este hombre tiene mi corazón. Y el Señor dijo, no hay nadie como David. Y a todos sus descendientes le decían, si fueran como mi siervo David. Y recordaba a los que bien se portaban, porque hiciste lo bueno como tu padre David. El Señor, hermanos, ponderaba a David. Uno de los salmos dice aquí que David le buscaba en momentos de prueba, de tribulación, se refugiaba en el Señor. Y una de las cosas que habla es justamente de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El secreto de las oraciones de madrugada.
Esa es una de las fortalezas que muchas personas no están comprendiendo, pero que son muy, muy importantes. Las oraciones de madrugada, hermanos, son de mucha bendición. Alguien dijo, ¿por qué hay que orar de madrugada? Y otro dijo, porque en ese momento Dios está desocupado. La Biblia dice que Dios no duerme. Y como todo el mundo se duerme hasta tarde, nadie le está orando. Entonces tú puedes ir, dijo alguien, y ser escuchado de madrugada, porque muy pocos oran de madrugada. Hermanos queridos, David oraba de madrugada. ¿Sabe lo que dice la Biblia respecto a esto? El Salmo 63, versículo 1 y 2 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierras secas, áridas, donde no hay aguas. Mire, ¿para qué va a buscar de madrugada? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Cuando alguien tiene hambre de Dios, tiene sed de Dios, puedo decir, hermanos, que tiene hambre, ¿no? Tiene deseos de conocer a Dios. Inclusive hay personas que desean justicia, porque toda su vida han sido maltratados, afligidos, desesperados y no han tenido paz. Muchos han venido de familias disfuncionales, han sido estrictamente criados, no han tenido tal vez oportunidades. Alguien ha pensado que la vida les robó oportunidades y muchas veces se sienten tan mal. Entonces, ¿cómo pedirle al Señor justicia si somos víctimas del sistema político? Somos víctimas de los padres que en su ignorancia no han podido sacarnos adelante. Somos víctimas muchas veces de las malas decisiones de los políticos que por ahí hacen y afectan al país. Hermanos, y uno dice, yo no tengo la culpa, por eso estoy en esta condición, pero necesito justicia, quiero que las cosas realmente sean como deben ser. Y entonces ahí están las oraciones de madrugada. Porque el Señor dijo, hermanos, si tú oras, dice, día y noche, ciertamente te hará justicia, dice. El Señor lo dijo. Si el juez injusto le hizo justicia a una viuda, ¿cuánto más Dios no te hará justicia? O sea que si mis padres han sellado cosas malas en mí, yo no tengo por qué seguir esa tradición. Debo cambiar, porque estoy pensando en mis generaciones. Pero ¿cómo voy a romper esa maldición si no busco al Señor de madrugada y a orar y a ver la gloria y la justicia? Dice ese pasaje, para ver tu gloria. Yo le hablé anteriormente que ver la gloria es estar en la presencia de Dios, hermano. Es ver el camino que debes tomar. Es sentir paz en cuando estás decidiendo algo y no conflicto. Entonces vas a revelar la voluntad del Señor. En Proverbios 8:17, ¿qué dice la palabra? Dice, yo amo, dice el Señor, a los que me aman, ¿no? Miren ustedes cómo es condicional el amor de Dios, porque el amor de Dios se entiende desde dos formas. Uno, hermanos, el amor incondicional de Dios para con todos los hombres, los incrédulos y no incrédulos. Dios los ama. Y la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ama a todos, pero los ama, hermanos, dándoles a Jesús. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que en Él crean, no se pierdan, tengan vida eterna. Pero este amor que está presentando aquí es un amor exclusivo, es un amor especial, y es un amor solo para quienes también le aman. ¿Y cómo le aman esas personas? ¿Y cómo son amados por Dios exclusivamente? Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dice que el Señor puede ser hallado por aquellos que temprano, muy temprano, y estamos hablando de madrugada, le buscan. La palabra hallar en su original en este pasaje es matzah y significa aparecer, significa salir. Y la palabra buscar también en su original significa, es sacha y significa amanecer. Como dando a entender, hermanos, el amanecer se asemeja a la salida del sol, se connota eso. Y el texto dice que la oración de la madrugada está haciendo posible que tú veas a Dios, así como el amanecer, así como el sol, que sale poco y de repente va cobrando mayor fuerza hasta mediodía, y entonces así es la bendición. Empiezas a orar al Señor y empieza a aparecer algo, y eso va cobrando fuerza en la medida que vayas buscando al Señor de madrugada. Así se interpreta este pasaje. Por eso el Señor decía, yo amo solo a aquellos que me aman, y esos que me aman temprano me buscan porque me hallan. Hallar a Dios, hermanos, es sentir la gloria, la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso el secreto de David estaba allí. Voy a orar al Señor de madrugada. El Salmo 119, versículo 147. ¿Qué dice? Me anticiparé al alma, dice. Y estamos hablando que antes que el sol salga, dice que Él va a estar primero. Me anticiparé al amanecer. Y clamé, dice, y esperé en tu palabra. Eso es lo que se debe hacer, hermano. Es decir, hay una competencia. Si el amanecer llega y tú no te has levantado a orar, perdiste. Si al día siguiente el amanecer llega y tú no te levantaste a orar, perdiste otra vez. Y vas a seguir perdiendo todos los días. Y no vas a poder encontrar al Señor, porque al Señor se le halla de madrugada, dice. Pero si tú te anticipas al amanecer y clamas a Él, debes estar seguro que Dios ha de ser hallado por ti. Es lo que la Biblia dice. Entonces, qué importante es entender esa fuente de poder, hermanos. Esto no era algo que se hacía solo en el Antiguo Testamento. Hermanos, en Marcos 1:35, vamos a ver ese pasaje. Dice así, hablando de Jesús, levantándose muy de mañana, dice el Señor, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Dónde estaba el poder de Jesucristo? No estaba en que Él era Dios y se adjudicaba de ese título para hacer milagros, para tomar decisiones. Hermanos, el poder de Jesús estaba en la oración.
él acostumbraba a levantarse temprano, se apartaba al desierto y allá oraba. Y esta oración que está haciendo es para tomar una decisión. Tenía que escoger a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Por eso creo en mi corazón que la oración, hermanos, temprano, cuando aún es oscuro, son de mucha bendición. ¿Y por qué se presentan bendición, hermano? Me he puesto a pensar que una de las razones del por qué es bendecido es porque realmente es un verdadero sacrificio. Tú puedes levantarte de madrugada para un buen trabajo, estoy seguro que sí. Tú puedes levantarte de madrugada para ir de excursiones, seguro que sí. Puedes levantarte de madrugada para hacer un viaje, seguro que sí. Pero ¿por qué no puedes levantarte de madrugada para buscar la presencia de Dios? Me pregunto. Hermanos queridos, es un verdadero sacrificio. Porque uno que tiene fe tendría que pensar que mucho más que el viaje, la excursión o hacer algo, es la presencia de Dios. Yo amo la presencia, necesito la presencia de Dios. Yo necesito saber quién es Dios. Entonces te levantarás de madrugada. Entonces conocerás al Señor. Él será tu fuerza y tu poder. Y entonces, hermanos, verás la gloria de Dios en tu vida. Pero muchas veces es difícil. Porque uno dice, bueno, mejor sigo durmiendo. Todavía tengo 15 minutos. Voy a ir a la universidad o al trabajo. Entonces, hermano, todo el tiempo uno anda afanado por la vida. Eso se llama afán por la vida. Y sería muy malo, hermanos, que no oremos en las mañanas y nos conformemos a un culto dominical. Ahora puede entender cómo es la crisis que hay en nuestra vida espiritual. Y uno se pregunta el porqué de las cosas que no están bien. ¿Y cuántas personas dicen qué pasó? ¿Por qué las cosas fueron así? No deberían ser así. No estoy conforme con mi familia o con las cosas que hago. No sé, siento un vacío. Hay gente, hermano, que tiene todavía cosas en su vida. Dicen esto, y creo que Dios, sí, Dios, dice, voy a la iglesia, algo me siento bien, pero no ves el poder de Dios, no ves la gloria de Dios, no ves algo que sientes plenitud. Eso se hace, hermanos, orando de madrugada. Yo creo que ninguno está satisfecho con lo que hace ni con lo que tiene. Nadie, ni yo lo estoy. Pero se busca de madrugada porque depende de la visión. Yo quiero que la gente se salve, quiero que la gente se convierta, quiero que la gente reciba la palabra, quiero que la comunidad reciba. No estoy satisfecho si no voy a ver eso. No estoy satisfecho. Y yo oro de madrugadas, y oro de madrugadas, y sigo orando. O sea que esto no es una cuestión de una oración de madrugada o levantarse una vez. Es todo una costumbre, es todo un clamor, es años para que venga algo así. Y seguimos orando, y algunas veces le digo, Señor, tal vez en vano estaremos orando. Estamos con frío y en vano estaremos orando. ¿Por qué será? Y seguimos orando. Sé que Dios prueba antes de que venga lo grande, pero si se sigue orando, esperando, y uno termina diciendo, aunque voy a morir así, pero Dios sabrá que yo quería algo grande. Y Él no me lo dio. Y yo oré y le busqué, pero Él no me lo dio y me fui. Yo podría decirle un día al Señor, yo te di todo, quise todo, orar y buscarte. Tú no lo permitiste. Pero no quiero presentarme al Señor diciéndole, he sido un flojo, un vago, no me he preparado, no he orado, no he buscado, he venido a predicar cualquier cosa. Señor, perdóname. ¿De qué serviría presentarme así ante el Señor? Pero todavía no acaba la historia, puede ser que algo pase. Hermanos queridos, creo en el poder de Dios. Creo que Dios puede glorificarse. Creo que Dios cualquier momento puede hacer cosas increíbles. Debe ser así nuestra actitud. Si tienes esa visión de salvar almas, si tienes esa visión de que la gente reciba la palabra, si tienes ese amor para que la gente conozca a Dios, hermano, yo sé que tú vas a hacer algo por ello. Y lo único y lo mejor más bien que se puede hacer es comenzar a orar. Uno dice, pero yo no puedo, no tengo tiempo, estoy trabajando. Sí, pero puedes levantarte a orar de madrugada y formar parte de ese ministerio de intercesión. Las almas, las almas, las almas, las almas, Señor, que se convierta este vecindario, que sea esta comunidad para Cristo, Señor, las almas, amén. Y te vas a trabajar, a estudiar, pero estás haciendo algo, hermano. Dios puede obrar grandemente. Dios se mueve. Ahora no voy a decir que Dios está en silencio, hermano. Yo sé que Dios se mueve. Estas oraciones de madrugada creo que están abriendo nuestro entendimiento, porque ya nos están conduciendo, hermanos, a un tiempo de evangelismo. Y algún momento determinado he pensado en llevar la palabra a diferentes barrios, hacer un ayuno de 3 días y empezar con una campaña, y ahí el Señor verá quién se convierte, y levantar ahí y después irme a otro barrio. He estado pensando, Señor, puedo estar yendo a esos cerros que hay, ¿no? Ahí está el San Miguel, el tal. Una vez he ido por ahí, me he perdido con la moto y he ido a caminar, no sabía de dónde, pero no sé, el Señor me ha llevado, supongo. He visto tanta gente ahí y pocas iglesias, y algunas iglesias que no tienen fundamentación, no hay palabra. Yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Debería estar aquí predicando, debería estar allá, debería estar en otro lado, ¿verdad? ¿Y qué hay de las 99 de la iglesia que no quieren ni orar, ¿no? Y el Señor me decía, deja las 99, anda tras la perdida. Entre las 99 alguien se levantará a orar, a buscar a Dios, ¿no? En la semana, anda tú a hacer la obra. Y está en mi mente, y creo que algún momento, pero creo que son los resultados de las oraciones de madrugada. Creo que Dios está guiando algo. Y creo que en cualquier momento vamos a tener que hacer eso y veremos la respuesta del Señor. Hermanos queridos, ese es el resultado. Dios te potencia, te da fuerza, capacidad, conocimiento, palabra, unción suficiente para que la gente reciba la palabra y se levante. Yo necesito hacer eso para sentirme pleno.
Entonces le digo, todavía no acaba mi historia, no me siento satisfecho, necesito que Dios se mueva. Hermanos queridos, eso hace la oración de madrugada. Usted necesita hacer eso. No tengo amor por las almas, empiece a orar. No siento nada ni por mi vecino, más bien rabia le tengo, porque no se porta bien. No, pues hermano, tienes que amar a tu vecino, tienes que predicarle, invitarle a tu casa. Antes lo he hecho, pero no funciona. Una vez has hecho, dos, no más. Tienes que hacer siempre, hermano. Así como las oraciones de madrugada. Yo me he levantado una vez desde la pandemia, venía a orar. Una vez. Con una vez no se hace nada, hermano. Uno tiene que estar constantemente. Y de repente no pasa nada. Así fue con Abraham. Años no pasaba nada. Pero seguía. Pero un día pasó, hermano. Un día pasó y realmente Abraham vio la gloria de Dios. Yo creo en mi corazón que la gloria de Dios se puede ver, hermano. Como Moisés. Muéstrame tu gloria, le dijo. Mi presencia irá contigo. Muéstrame tu gloria, yo te voy a decir el camino. Con Dios así se debe trabajar. No es Dios de una oracioncita, de un cultito. No es así, hermano. Hay que meterse de verdad. Hay que comprometerse de verdad. Hay que creer en algo y buscar eso que sea para la gloria de Dios, no para nuestra gloria propia. Uno piensa, para mi gloria, estoy orando por un autito. Dicen, estoy orando por una esposa. Claro, amén, puedes orar por eso. Pero ¿cuál es la visión que te llena como iglesia de Cristo? Deberían ser las almas para Jesús, Cochabamba para Jesús, el mundo para Cristo. Como iglesia debería ser esa la visión, hermano. Pero muchos no tienen esa visión, ¿no? Parecería que uno viene más a escuchar y listo. Pero yo te digo, deberías como iglesia tener eso. Dijo el Señor, vayan y prediquen. Le dijo el Señor, vayan por el mundo, disipúlenlos, bautícenlos en el nombre del Padre. Y así se fue nuestro Señor. Eso no fue solo para los pastores, eso fue para usted, hermano. Usted necesita tener esa visión. Joven gana otro joven, familias ganan otras familias, mujeres ganan otras mujeres para Cristo, hombres ganan otros hombres para Cristo. Hasta los niños ganan otros niños para Cristo. Invitan a sus amiguitos. Hermano, es la visión. ¿Cuánto dicen amén? Algunos dicen, no me convence todavía. Yo no debo convencerte, yo solo debo comunicarte lo que dice el Señor. Hermanos queridos, las oraciones tienen poder. ¿Sabe por qué a veces vienen las pruebas? Para poder motivarnos a hacer lo correcto delante de Dios. Las pruebas son así, necesitamos entenderlas en oración. Por eso en una prueba se debe orar. Ahí te va a decir el Señor lo que debes hacer. Es como la iglesia estaba inerte ahí. Finalmente tuvo que haber persecución para que ellos puedan orar y entender que quería el Señor expandirlos por todas partes. Porque después de la persecución, hermanos, ellos salieron de Jerusalén, dice la Biblia, salieron de Jerusalén. Y cuando lo hicieron, hablaron de Cristo en diferentes lugares. Y ahí recién se movió el Señor. Dice que Felipe, que estaba con Esteban en la iglesia de Jerusalén, bueno, ahí salían a predicar, ¿no? Ahí predicaban, volvían y Esteban fue apedreado. Pero cuando vino la persecución, Felipe salió a Samaria. Y allá en Samaria también habló del Señor. Y de repente se levantó un avivamiento. Y empezaron a convertirse las personas. Dijeron, está habiendo un avivamiento en Samaria. ¿Quién es el gestor? Felipe. ¡Wow! Llevaron a Pedro, Juan, vayan a ver qué está pasando en Samaria. Y ellos fueron a observar. Y hay un avivamiento tremendo, hermano. Felipe fue usado por Dios en muchos lugares, hermano. Y luego de repente habló con el eunuco, se convierte el eunuco. Hermanos, Dios hace la obra. Se empezó a mover el Señor en Samaria, en Judea, en muchos otros lugares. Después el Señor levantó un Pablo y ese comenzó a predicar la palabra por diferentes lugares, hermano. En este último estuve leyendo a Pablo y quedé impactado, ¿no? Nunca me había pasado. Hermano, estuve analizando sobre los viajes misioneros de Pablo y decía, ¿cómo este hombre no tenía ni condiciones, ni celular, ni redes sociales, ni siquiera había movilidades, no había ni bicicleta? Y cómo este hombre sale de Antioquía y empieza a llevar la palabra, hermanos, a diferentes lugares, en todo el Asia Menor y parte de Europa, imagínense. En su primer viaje misionero, de Antioquía a Chipre, de Chipre a Pafos, de Pafos a Perge, a Listra. Hermanos, Antioquía de Pisidia, retorna otra vez, funda iglesias. Segundo viaje misionero, nuevamente de Antioquía, sale otra vez para Derbe, Listra, Iconio. Hermanos, se va a Troas, de Troas se va a Filipos, de los Filipos se va a Tesalónica, de Tesalónica a Berea, de Berea va a Atenas, de Atenas se va a Corintio. Y de ahí regresa por Éfeso a Antioquía. Su tercer viaje misionero, de la misma manera, va a visitar las mismas iglesias del primer viaje misionero, se pasa a lo que es el segundo viaje misionero y luego regresa otra vez hasta Mileto, donde realmente ahí da un discurso de despedida. Y en su cuarto viaje, que en realidad fue preso, va desde Jerusalén hasta Roma. Y él dice, desde Ilírico, allá arriba, Ilírico, de Roma allá arriba, hasta Jerusalén, dice, todo lo he llenado del evangelio. No hay más campo ni lugar. Voy a ir ahora, dice, en Romanos, a España, dice. Pero no pudo, porque ahí lo decapitaron. Lloré ese momento, me quebré en mi corazón. Dije, ¿cómo este hombre? Ni siquiera podemos ir nosotros aquí al otro barrio o a esos lugares.
O sea, qué tristeza, qué pena. Dije, Dios mío, estamos mal, dije, ¿no? Estamos mal. La iglesia no quiere moverse, ni siquiera su vecino quiere predicar. Y me imagino, ¿no? Saliendo de Antioquía en barco, después caminando, puede ser en caballo, en burro, no sé, si en camello. Tenía que caminar y grandes distancias, estamos hablando del Asia Menor, de continentes, no estamos hablando de países. Cuánta inversión de tiempo, ¿no? Y ir a otros lados, realmente increíble, hermanos. O sea, ¿en qué está pensando la iglesia? ¿En qué está pensando? En su vida, tal vez en sus cosas. Y dije, hay una gran crisis, porque yo veo también muchos pastores acomodados ahí con su congregación, ya al final son sostenidos, pero no se busca eso al final, no buscamos eso, por lo menos yo no busco eso. Pero muchos se han acomodado y dije, conozco gente, y dije, realmente los pastores se han acomodado, no están haciendo nada. Y los que tienen economía grande, iglesias fuertes, tampoco están predicando ahí nomás, también están. Dije yo, debería haber esto, se debería salir, necesitamos, mire, a veces hablamos así, ¿no? Necesitamos que alguien vaya, urgentemente que alguien predique. Necesitamos que la obra se extienda. A veces hablamos así, yo también he hablado así. Pero de repente el Señor dice, yo te estoy mostrando esto para que tú vayas. No para que... ¿Quién? Necesitamos un Pablo, hermanos. Y ahí también me di cuenta que a veces yo estoy animando a la iglesia y yo no estoy yendo. Y creo que el Señor, mire lo que hace las oraciones de madrugada. Te abre el entendimiento. Y el Señor me decía, tú tienes que empezar. No puedes solo animar. Tú debes empezar. Anda allá a ese lugar. Levanta la obra allá. Y luego vas al otro lado y levantas la obra allá. Y vas al otro lado y levantas la obra ya. Wow, Señor, ¿es verdad? ¿Es el tiempo? Sí, me estás mostrando eso. Sí, hazlo, levanta la obra, empieza tú. Ahí van a empezar a ver los obreros, ahí van a venir los verdaderos líderes. Ahí se le va a levantar la iglesia. Va a haber gente de la iglesia que va a empezar a ir a misiones a esos lugares, te va a acompañar. ¿En serio, Señor? Sí. Empieza tú. ¿Y qué pasa si todavía no quieren después de eso? Hermanos queridos, la obra de Dios siempre ha salido adelante. Solo que no hay gente como Pablo. No hay gente así. No hay gente que ame la obra, que ame a las almas, que ame a la gente, que se dé por ellos. No existe, no hay, no veo. Tal vez en otros países hay, por eso también hay avivamiento. En nuestro país no, hermano, nos hemos acomodado todos. Pero nunca es tarde, se puede hacer algo. Se puede cambiar las cosas. Mire lo que hace las oraciones de madrugada. Te abre el entendimiento, te abre el corazón, te hace más sensible, te muestra lo que debes hacer. Y de paso Dios te unge en eso. Hermanos queridos, confiemos en Dios, esperemos grandes cosas de Dios, como decía un gran misionero. Hagamos grandes cosas para Dios, pero esperemos grandes cosas para Dios, dijo. No nos quedemos así, de brazos cruzados, ya con la iglesita, bien, adelante. No, creo que no es para nosotros eso. O somos un buque de guerra o el crucero del amor, hermano. Uno de dos, ¿verdad? Nos vamos a amar entre nosotros nomás. Yo creo que vamos a hacer eso. ¿Cuántos van a estar conmigo, hermano? ¿Verdad? Amén, ¿verdad? Gloria a Dios por ese amén. El Señor me dijo, si tú sales, cosas tremendas pueden pasar. Dios va a tocar gente. Hay pastores entre la iglesia, hay evangelistas en la iglesia, hay maestros en la iglesia. Se van a levantar. Claro, tiene razón el Señor, hermano. Se van a levantar. ¿Sabe por qué se van a levantar? Porque Dios los va a levantar. Pero cuando alguien haga algo, yo no sé cuándo, manitos, pero va a haber un momento donde vamos a empezar a ver la gloria de Dios. Yo creo que nos está guiando el Señor a eso. Gracias a Dios por hablarnos al corazón. Gracias a Dios porque está poniendo pensamientos de inquietud. Ya, es tiempo, ¿verdad? Además el Señor está cerca, hermanos. Amén. También no quiero presentarme al Señor diciéndole, Señor, he estado predicando en la iglesia y he estado preparando a los hermanos para el tiempo del fin, ¿verdad? Pero ¿qué has hecho con los otros? Aquellos que estaban en el mundo, aquellos que tenían necesidad, ¿qué has hecho con ellos? No, yo quiero presentarme al Señor diciéndole también, Señor, he ido a ellos, les he hablado, les he predicado. Hermanos, necesitamos pensar en la gente de afuera, la gente del mundo, en la gente que tiene necesidad. Y creo que hay necesidad allá. Creo que el verdadero evangelista va a ser el que va a estar con la tecnología. Porque ese hace posible que un mensaje podría llegar a multitudes, hermano. ¿O no? Hasta en otros países, ¿verdad? Necesitamos, hermanos queridos, que el mensaje se amplifique también. Pero yo creo que estamos entrando a una era tremenda, ¿verdad? De la tecnología. Es un ejemplo, mis hermanos, de lo que hace las oraciones de madrugada. Cómo puede potencializar, cómo puede fortalecer. Y hasta uno ya te olvidas de las debilidades de uno y te amplifica otras cosas, ¿no? Cuando no oramos, hermanos, estamos cegados. Nos estamos en la prueba. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y ahí nos estamos simplemente acomodando, ¿no? Parece que la vida ahí termina. Todo es trabajar, ir a trabajar y regresar, ir a trabajar y regresar, dormir, ir a trabajar, otra vez, descansar. Así será la vida. No tiene propósito, no tiene sentido. Tú tienes que hacer algo para Dios, para encontrar tu sentido, tu propósito. Entonces vas a sentir que estás haciendo algo bueno en esta vida, con tu vida. Tienes que hacer algo para Dios. Pues algunos se sienten felices cuando van a evangelizar, se les lleva, se sienten felices cuando hacen obra social por a los niños, las personas pobres, se sienten, ¿por qué? Porque se hace algo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces necesitamos entrar a esa forma, a ese sistema, no podemos encerrarnos. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Yo creo en mi corazón que Dios puede obrar porque también lo he visto aquí.
cuando hemos venido, cuando no había nadie, allá en el campo no había nadie. Yo digo que el Señor debe tener una gracia, ¿no? Donde vayamos debe haber un pueblo, tiene que haber. Hay que fundar iglesias. Hasta se van a levantar líderes de esos lugares, hermano, ¿verdad? Va a crecer ahí. Tal vez va a haber un hermano que se va a hacer cargo, amén, se le va a instruir. O sea, las cosas así vienen, no vienen por si acaso, así vienen, hermano. Finalmente el pueblo de Dios se levanta en muchas partes. Yo creo que Dios tiene que orar, hermano, tiene que orar. Si usted tiene ese corazón, su corazón arde cuando se habla de evangelismo, arde cuando se habla de hacer algo por los demás, entonces lo tiene, solo que necesita desarrollarse, necesita la oportunidad. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor, hermano. Ya espere noticias. Entonces, hermanos, es importante orar. Vamos a seguir, por favor, 5, 4 al 6. ¿Qué se hace en las pruebas? Desechar lo malo, hermano. Hay cosas malas, hay que examinarse, hay que santificarse. Para que Dios nos utilice hay que santificarse, ¿verdad? Porque Dios no va a usar un vaso sucio, va a usar un vaso limpio. Entonces si te santificas, te va a usar poderosamente donde vayas. Dice el versículo aquí, 4. Porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, engañador. Dice, abominará a Jehová, dice. Vamos al versículo 9 y 10, dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas, ¿no? Castígalos el 10, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti, dice. Tremendo, hermano. Entonces imagínense, hermano, cuando tiene esa visión, quiere orar, debe santificarse. Quiere usted ser usado por Dios, debe santificarse. Debe limpiarse, debe renunciar cada vez más a las sociedades, inmundicias, malos pensamientos, a la flojera, al cansancio. Hay que renunciar, hermano, al engaño, a la mentira, a las lisonjas, a las irreverencias. Porque eso no aprovecha en la iglesia, hermano, en las cosas de Dios, ¿verdad? Hay que renunciar. Aquí hay una serie de cosas que se debe renunciar. El Señor dice que no se complace con la persona que es mala, porque esa persona mala no habita junto a ti, dice, ¿no? Esos insensatos, dice, que aborrecen lo bueno, ¿verdad? Más bien aman la iniquidad, dice. Entonces uno tendría, hermano, que pensar, Dios va a usar mi vida. Mire cómo una visión puede terminar comprometiéndote en tu vida interior. Decir, yo quiero que Dios obre, pero también voy a santificarme en esa medida. Muchos de ustedes, hermanos, tienen mucho talento, ¿verdad? Pueden tener una gran capacidad, pero eso no es suficiente. Deben santificarse. Santificarse es sacar el engaño, las palabras, no sé. A veces uno puede estar hablando palabras disparates, no sé. A veces puede estar hablando burlas, lisonjas, como dice aquí también. Entonces hay que sacar eso. ¿Quieres que Dios te use? Tienes que sacar eso, ¿no? Pero es que yo necesito. Una vez alguien dijo, es que si no digo esta palabra, no me oyen, dijo. Y además esa palabra no es mala, dice, ¿no? Una palabra que no quiero mencionarle, hermano, ¿verdad? Pero empieza con C. Y a todos los trata así, ¿verdad? Y en sí esa palabra no es mala. Haciendo un estudio, no es mala, porque habla de la proa de un barco que está allá arriba y que tenía en esos barcos que tienen un puntal grande y tienen ahí una, ¿no? Como una, digamos así, una plataformita. Y cuando el del barco se portaba mal, lo mandaban ahí, ¿no? Y le decía, andate y ahí lo mandaban. Y por eso un docente universitario me dijo, esa palabra no es mala, me dijo. Esa palabra es esto, es así, me dijo. Claro, yo le dije, a ver, hablemos sociológicamente. En su connotación gramatical sí no es mala, pero la estigmatización de esa palabra ya es mala, porque lo estás diciendo con rabia, estás diciendo con un espíritu de menosprecio, se involucran sentimientos, le dije. Entonces, en sí es mala, porque las veces que se menciona son para denigrar. Es mala por todos esos factores. Así que no se puede decir, no, cuando le dije así a alguien, no es malo porque significa eso del barco y ta. No, es mala porque uno justifica. No, al final está justificando su respuesta. Es mala. Y los creyentes ya no podemos hablar eso, ¿no? Ni justificarnos, pastor, me he dado cuenta que esa palabra no es mala. Por eso les trato a los hermanos con C, ¿no? No puedes hacer eso, hermano. Porque el Señor te va a sacudir a vos. ¿Amén o no amén? Entonces tú lo que tienes que hacer, hermano, es sacar esas palabrotas. C, A, B, C, T, P, U, no sé. Todo eso hay que sacar de la boca, de la garganta, dice aquí, miren cómo el Señor dice, ¿no? De la garganta debes sacar eso. Sacarlo, hermano. ¿Y ahora qué debes hablar? Debes hablar lo que edifica, dice. Entonces, hermanos queridos, para poder, debes santificarte para ser usado por el Señor, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes vean eso. Hermano, en las pruebas no podemos nosotros actuar de esa manera, ¿no? Con quejas, insultos. ¿Sabe? El pueblo cuando se enojaba empezaba a quejarse y sacaba improperios, ¿se ha dado cuenta? En las pruebas sacaban cosas malas. No habían esos disparates en ese tiempo de Moisés. Si hubieran habido, capaz lo hubieran dicho, hermano. Pero estos israelitas eran malcriados.
Por eso es que en una prueba se quejaban y decían, ¿y por qué Moisés has permitido? ¿No? Y empezaban a decir cosas. ¿Y cómo vas tú? Nos has traído para matarnos. Y se molestaban. En las pruebas es donde sale ese corazón. Por eso le voy a decir eso. Esas palabras van a salir en las pruebas. Esas malas actitudes salen en las pruebas. En las pruebas muchas veces uno quiere hasta irse a tomar. Una vez alguien me dijo, ya no aguanto más, quiero ir a embriagarme. Quiero tomar, no aguanto, dijo. Yo le dije, ¿por qué quieres tomar en tus pruebas? Lo que tú tienes que hacer es confiar en Dios y esperar. Tomando no lo vas a solucionar, no vas a solucionar nada. A ver, te embriagas un rato, te duermes. ¿Qué? ¿A dónde vas a llegar? Mañana va a seguir tu prueba. ¿Por qué no oras y buscas a Dios? Si solamente era un decir, dijo. No, pero uno tiene ganas, ¿no? Deseos de perderse, dejar de orar, dejar de leer la palabra, dejar de asistir a la iglesia. Le da ganas en las pruebas, es así. En la prueba sale el corazón, hermano. Pero le voy a decir algo, si en una prueba sale el corazón, no es para que Dios conozca tu corazón, es para que tú conozcas quién eres. Porque el Señor dijo, voy a llevar a Israel por el desierto para saber lo que hay en su corazón, para saber si me han de servir o no, decía. O sea que el desierto saca el corazón, la prueba saca el corazón. Ahí nos conocemos y nos damos cuenta que hoy somos malcriados, somos rebeldes, somos así. Entonces eso no es solamente para mencionar, eso es para renunciarlo. Y en la prueba, debo cambiar esto, debo mejorar esto, debo ser diferente. Es en la prueba, hermano, y en la oración de madrugada. En la prueba, muchas veces en la oración de madrugada me he dado cuenta que yo soy un mal pastor. En las pruebas me he dado cuenta que soy un mal hijo para con mi madre. Soy un mal esposo para con mi esposa y soy un mal padre para con mis hijos. Me he dado cuenta en la prueba, hermano, y en las oraciones de madrugada. ¿Pero qué he hecho? Dios mío, soy un mal padre. ¿Sabe lo que hice? Desde el momento que sentí esa revelación en mi vida, dije, debo cambiar. Y entonces comencé a dejar, ¿no?, la exigencia. Comencé a entender. Comencé a ser tolerante, comencé a conversar, comencé a hablar, comencé a darle tiempo a mi madre, comencé a sacarla al parque, estar con ella un momento, llevarle a la plaza, estar un tiempo ahí, que ella vea la plaza. Entendí que debería darle tiempo a mi esposa, entender que debo hablar con ella, sacarle un momento afuera y charlar, conversar. Entendí que debo ser mejor pastor, tratar de orar por los hermanos, tratar de ocuparme de la persona que no conoce a Cristo, tratar de pensar qué puedo hacer, ¿no? O sea, es en la prueba, es en la oración que uno se da cuenta de lo peor que somos, la peor versión que tenemos. Pero no es para solamente lamentarnos, es para cambiar, porque Dios quiere santificarnos. Y entonces uno tiene que mejorar ese asunto y cambiar, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Te da gracia, te da palabra, te respalda, te da unción. Entonces, te sientes bien. Y eso también se llama autoridad. Necesito, hermanos, cambiar y seguir. Nadie cambia así, ya he cambiado. No, todavía hay más por cambiar. Y ustedes pueden hacerlo también. ¿Pero qué debo hacer? Ore de madrugada. Y cuando le venga la prueba, examine su vida. Y cuando te encuentre cosas malas, renúncielas para estar en sintonía con Dios. Y si no puedes renunciarlas, haga lo posible por renunciarlas y siga trabajando hasta vencerlas. Se aplaza, otra vez vuelva, se aplaza, otra vez vuelva. Pero ya tiene el norte. Y comience a santificar su vida. Dios va a bendecir su negocio, su trabajo, su vida, su familia, sus hijos, hermano. Dios bendice cuando hay cambio, según su voluntad, hermanos. Esto es importante en la prueba. ¿Qué se llama eso? Humildad se llama. Lea conmigo versículo 7 y 8. Salmo 5, 7 y 8. Dice: Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Enderezaré delante de mí tu camino. Miren ustedes, humildad. Señor, es por tu misericordia que estoy en tu casa, está diciendo. Es por tu misericordia que yo oro. Es por tu gracia que yo estoy vivo. Es por tu gracia que yo tengo fuerzas. Hermanos queridos, en la prueba se reconoce cosas. En la necesidad es donde se reconoce. Y es por su gracia que estoy aquí. Dice el salmista: por la abundancia de tu misericordia yo estoy en tu casa. Entraré a tu casa, dice. Voy a orar hacia tu santo templo. Y estoy allí para enderezar delante de ti tu camino. Vamos a ir, por favor, finalmente a los versículos 11. ¿Cuál es el resultado de todo esto, hermano? ¿Sabe cuál es el resultado después de una prueba formada, trabajada? La alegría. Dice el término: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo los rodearás en tu favor. Dice. ¿Cómo terminan las pruebas? Con alegría, con gozo, porque todo eso que pasó negativo había sido para un bien, y tú te sientes mejor, porque sabes que ha sido trabajado, formado, y hay un resultado que trae alegría a tu corazón. Pero hay que seguir el camino, hermano. Hay que seguir, ¿verdad?, lo que Dios te está mostrando. Mire, voy a recapitular. Hoy de madrugada, Dios se va a ocupar de ti. Vas a ser probado. Es para que identifiques tus problemas. Luego, trabaja en ellos. Cambia eso. Esa manera de hablar, de ver, de ser, cambia. Trabaja en eso. Vas a sentir gozo, alegría y paz. Y la bendición de Jehová estará sobre ti, porque serás llamado justo delante de Dios. Ese es el camino del justo, hermano.
Si alguien dice, pastor, ya no estoy orando ni de madrugada, no, ya desde el inicio estamos fallando, hermano. Hay que entrar en ese compromiso con Dios. La bendición va a llegar, va a venir y como un escudo te va a rodear a tu favor, dice, y vas a estar bien. Y un día dirás, ese es el camino del éxito. Yo entendí, ese es el camino del éxito. No hay en otro lugar el éxito. Uno puede pensar, esto es el éxito. No, a veces una persona dice, el dinero, el éxito, los bienes, las cosas, no sé, pone el éxito en otros lugares. Cuando va allí, pasa tiempo, se da cuenta que no era. Y uno dice, no estaba aquí, no estaba allá, ni allá. ¿Dónde estaba? En hacer la voluntad del Señor. Hermano, es todo del hombre, el hacer la voluntad de Dios y temer a Dios. Vamos a orar. Por favor, póngase de pie.